La Constitución española, en su artículo 147, señala que los estatutos serán la norma institucional básica de cada comunidad autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Pues bien, como el tema del derecho a la vivienda es otra broma de mal gusto. Les cuento. La entrada de España en la Unión Europea ha provocado una verdadera revolución respecto a las competencias que cada comunidad autónoma tiene transferidas y a la validez jurídica de las mismas. Cuando se diseñó la Constitución española, se determinaron 3 niveles de competencias: estatal, autonómico y local. Se cedieron las competencias, por ejemplo, en materia de seguridad, de Código Civil, en Euskadi y Cataluña, en educación, en sanidad, en vivienda, etc. Sin embargo, desde la entrada de España en la Unión Europea, se han ido transfiriendo a la Unión Europea buena parte de esas competencias. Es decir, soberanía que había sido traspasada previamente a las comunidades autónomas fueron revendidas a Europa. Y es que tenemos una gran parte de competencias en nuestros estatutos de autonomía que ahora son competencias europeas. Y por tanto, nos encontramos ante cajones vacíos y, si me insisten, contrarios a la legislación europea. En España se están haciendo leyes en los parlamentos autonómicos perfectamente contrarias al derecho de la Unión, que, recordemos, es prevalente sobre cualquier marco legislativo y jurídico de cualquier país miembro. Si se aplica el derecho de la Unión Europea, como se debe de hacer, los que están caducos y obsoletos son los estatutos de autonomía y también la Constitución, esa que los ampara y protege. Pura fachada, pues. Cada vez que España ha cedido una parte de su soberanía, aunque se haya realizado la transposición correspondiente a las leyes españolas, no se ha hecho la modificación correspondiente a las normas autonómicas. No se han implementado esos cambios en aquellos ordenamientos que tenían competencias sobre una soberanía que ya no es española, es decir, que ya no es suya. Todos los estatutos de autonomía están desactivados por la vía de los hechos, es decir, que las leyes europeas se han ido superponiendo sin que en España se haya hecho una supervisión de cómo se encuentran todos los ordenamientos jurídicos vigentes, estatutos de autonomía incluidos. Son producto, para dejarlo claro, de una época que contaba en pesetas. El problema se ha visibilizado cuando el gobierno ha comunicado a la Unión Europea que pretendía reformar la ley de propiedad horizontal para que las comunidades de vecinos pudieran solicitar financiación o acceder a los fondos europeos para poder acometer obras para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Según el plan de recuperación presentado a la Comisión Europea, el Gobierno impulsará la aprobación de medidas normativas específicas, entre las que se puede citar la reforma de la ley de propiedad horizontal, para mejorar las posibilidades de acceso a la financiación. Sin embargo, las competencias sobre este tema están transferidas a las comunidades como Euskadi, Navarra, Valencia, Aragón, Andalucía y Cataluña, que podrían no aplicar dichas reformas. Y es que, en buena parte del derecho civil, es ya una soberanía cedida a Europa, y el Estado español
como los buenos estafadores, ha vendido 3 veces, por 3 veces, la Puerta de Alcalá. Y aquí el único propietario, por la prevalencia del derecho de la Unión, es Europa. Ni España, ni la Comunidad, ni el Ayuntamiento. El orden constitucional está en duda por su falta de actualización. Y es una burla más, pues, de los que se llaman a sí mismos constitucionalistas, con la complicidad de las élites autonómicas. Todo el engranaje democrático de España, por la falta de análisis de la realidad jurídica, está funcionando en base a un ordenamiento legal obsoleto y sin vigencia. Aunque el Estado español se muestre de cara a la ciudadanía como europeísta, la verdad es que en lo referido a la transposición e implementación de las leyes europeas, somos el Estado más incumplidor. Lo estamos viendo con las multas que no para de recibir España por no transponer a tiempo las directivas europeas e incluso, aunque hayan sido incorporadas al ordenamiento jurídico, se obstina en su incumplimiento con la complicidad activa de los jueces españoles. Según el propio gobierno, España tiene más de 150 procedimientos de incumplimiento permanentemente vivos, con sanciones que ascienden, que nos cuestan millones de euros cada mes. Y no es cosa del gobierno actual. Los anteriores gobiernos del Partido Popular multiplicaron por 5 los procedimientos que dejó el anterior gobierno Zapatero. Creo que la Biblia los llama sepulcros blanqueados, europeos, eso sí. Si el vídeo lo consideras interesante, se agradece lo compartas y te suscribas al canal y que actives la campanita. Espero tus opiniones. Buenas tardes.